Bueno, el tema de hoy es, este inicio es homosexualismo y el cristiano. La pregunta quizás importante sería, ¿puede un cristiano tener sentimientos de atracción, verdad, hacia el mismo sexo? Es una pregunta que tenemos que pesar esta mañana y creo que es importante que analicemos realmente si dentro del marco de nuestra fe es posible experimentar esto o es posible tener que lidiar con estas situaciones. Muy bien. Primero tenemos que hacer énfasis en que, aunque somos hijos amados de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos que entender también que el medio donde nos encontramos es un mundo caído, es un mundo atado por el pecado, es un mundo alterado en el orden divino, ¿verdad? Por causa de Satanás, por causa del pecado del hombre. Y quisiera entonces que leyéramos a continuación esta escritura de Romanos 18 del 19 al 20. No sé si alguien quisiera hacernos el favor de leerlo, por favor. Alguien que nos quiera leer acá la pantalla. Amén, amén. Gracias, La hermano. creación, amén, gracias. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza. Romanos 18, 19 y 20. Amén, gracias. De hecho, cuando leemos este versículo y analizamos bien el contexto, amados, nosotros vivimos en un mundo donde hay una gran frustración, donde no es lo que queremos que sea, donde muchas veces escuchamos las conferencias de los diferentes representantes de naciones en el mundo, donde quieren construir un mundo mejor, donde esperan de alguna manera que algo cambie, que algo pueda mejorar, y hacen un montón de esfuerzos, ¿verdad? Extrahumanos para intentarlo. Pero nosotros aún como cristianos muchas veces predicamos desde los púlpitos con esta clase de esperanza, ¿verdad? De que verdaderamente tenemos en nuestro corazón una seguridad de que a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar de que todo está bajo el control soberano de Dios y nada se escapa de su voluntad, aún no es lo que queremos vivir y lo que estamos viviendo, pero a pesar de todo esto, la palabra nos enseña que somos creyentes porque en nuestro corazón albergamos esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza es una fortaleza y ella trabaja con la fe, ¿verdad? Yo digo que la esperanza y la fe son gemelas, ¿verdad? Son hermanitas gemelas porque para alcanzar la promesa o para poder estar firmes en lo que creemos, como nos enseña la palabra, tenemos también que aferrarnos a la esperanza. Y Pablo dice que fuimos salvos en esperanza. Y es importante esto. Sin embargo, no nos escapamos de que todavía nos aguarda y la creación aguarda la manifestación de la plenitud de los hijos de Dios, ¿verdad? Podemos ver hijos de Dios que muchas veces pues dejan mucho que desear todavía en su camino de fe, en su peregrinar aquí en la tierra, y la gente señala sus faltas, señala sus batallas, señala sus luchas, pero a pesar de todo esto, hay una promesa de que Dios está trabajando de continuo en nosotros para revelar su obra y su gloria a través de sus hijos. Y la misma tierra gime, está esperando que seamos manifestados en esa plenitud. Y esto es importante porque entendemos que Dios, a pesar de que el pecado irrumpió, ¿verdad? Esta bella comunión con Dios y todo lo que él había ideado de un principio, no lo tomó por sorpresa y entendemos también que a pesar de que todas las cosas se han vuelto de cabeza, nosotros sabemos muy bien que Dios sigue teniendo control para disponer de todas las cosas y cumplir su plan. Amén. Ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que estar aferrados. Lo segundo, nos preguntamos qué debe hacer un cristiano. Bueno, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que está lidiando. Si nos ponemos a pensar, ¿pueden los cristianos experimentar algún tipo de sensación, algún tipo de atracción, algún tipo de inclinación? Ok, podemos analizar, por ejemplo, que hay cristianos que vienen y entran al Señor, quizás arrastrando ya algunas problemáticas en el ámbito sexual, como la mayoría de las personas. O quizás han nacido en un hogar cristiano toda su vida, pero de repente comienzan a tener problemas fuertes con respecto a su inclinación sexual. Ahora, no podemos de alguna manera engañarnos y pensar que por estar en iglesia vamos a estar exentos de lidiar con estas situaciones. ¿Qué podríamos
pensar que un cristiano lo primero que debe de hacer con respecto a una crisis como esta, ¿verdad? Lo primero es, tenemos que buscar la fuente. No podemos despegarnos del Señor. Ocupamos acercarnos al Señor con sinceridad. ¿Se acuerdan que dice uno de los salmos de David que cercano está Jehová a los que le invocan de veras? Creo que es el Salmo 34, donde también nos habla de que una traducción dice, Dios está cerca de los que claman a Él con sinceridad. Y esto es muy importante. El hecho de negar muchas veces lo que estamos experimentando o viviendo no nos beneficia en ningún aspecto. Más bien causa serios conflictos, problemas y situaciones que no pueden ser de alguna manera tratadas correctamente. Entonces, cuando hablamos del cristiano en el silencio, en su vida personal, en su vida emocional, es importante que el cristiano que se encuentre en algún momento lidiando con este ámbito, lo primero que tiene que hacer es fortalecer su comunión con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que el diablo intenta hacer muchas veces en primera instancia es traer gran culpabilidad, traer condenación, si ustedes lo pueden analizar así, y luego comienza a romper la confianza, o por decirlo así, que podemos tener al acercarnos con Dios. De repente Satanás comienza a llenar la mente de confusión, de ataques, de culpabilidad, y llega el momento en que la persona comienza a sentir que ni siquiera es digno de acercarse a Dios ni de exponer su causa delante de Él. Y esto es un grave error, ¿verdad? Ya hablándolo en la forma personal, no podemos permitir que Satanás venga a través de esto a destruir la relación de la cual depende nuestra vida, que es en la intimidad con Dios. Y el primer consejo es orar, orar. La oración es el vínculo necesario. ¿Por qué? Porque se nos enseña que a través de la oración podemos no solamente comunicarnos con Dios, sino recibir respuestas de parte de Dios. Y el consejo que damos inicialmente acá es, hable con Dios de cualquier confusión o angustia que esté experimentando. ¿Verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Hay un versículo acá en Santiago 1:5 que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente. La traducción de la Reina Valera dice sin reproches. Esta dice sin menospreciar a nadie. Cuando hablamos de reproches, hablamos de que Dios no se va a enojar, de que Dios no se va a indignar contigo o con la persona, de que Dios no se va a escandalizar, inclusive, de verdad, de que le digamos, Señor, tengo esta situación que está pasando con mis sentimientos, con mi vida. eh, no es algo que va a ofender a Dios tampoco, ¿verdad? Tenemos que dejarlo claro. Santiago nos enseña que podemos tener esa accesibilidad con Dios en cualquier plano en nuestra vida. Pone el ejemplo de la sabiduría, pero entendemos que en cualquier plano de nuestra vida, y Él no va a andar sacando nuestros trapos sucios, ¿verdad? Sino que lo que va a estar buscando es abrir vínculos de comunicación. Entendemos que cuando pasan situaciones en el área sexual, hay mucha confusión en el corazón de la gente, ¿verdad? Satanás es el rey de la confusión y él intenta traer una ruptura en cuanto a nuestros conocimientos, convicciones, y trata de aminorar nuestra fe, trata de hacernos sentir que no somos aptos para llamarnos hijos de Dios o cristianos. Y viene el ataque directo es a través de la confusión, no solamente en la confusión en cuanto a la identidad sexual de una persona, sino también en la confusión espiritual que esto también provoca, ¿verdad? Entonces tenemos que proteger todas las áreas de la persona integralmente, primero su vida espiritual, como su vida emocional y física. Muy bien. Otra cosa que seguimos pensando con respecto a la libertad que tenemos de acercarnos a nuestra comunión con Dios a través de la oración es que también aconsejamos que la persona hable con Dios de no solo de su confusión, no solo de lo que está experimentando, sino también de las tentaciones que lo han estado acosando, que lo han estado invadiendo, ¿verdad? De hecho, el Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:13, cuando Él dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, o en las traducciones antiguas del maligno, ¿verdad? Ahora, ¿está Dios dispuesto a protegernos de la obra de Satanás, de su engaño, de su intervención? De hecho, acá nos enseña la oración que podemos pedirle al Señor y a Él le agrada y es parte de su voluntad, que pidamos protección, que pidamos ser librados
del maligno. Una vez leyendo un poquito, estudiando un poquito eso en el griego, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que cuando dice líbranos del maligno, estaba diciendo es de la influencia del engaño, porque el poder de Satanás se encuentra, como todos sabemos, en el engaño. Ahí está el poder más fuerte del pecado, en el engaño. Inclusive, pecado se traduce como perder el norte, no dar en el blanco. Eso entendemos entonces que hemos, de alguna forma, hemos errado del blanco y eso lo produce Satanás a través de el engaño. Y es importante entonces que externemos a Dios las tentaciones por las cuales estamos atravesando. Ahora, hago un paréntesis, mis amados. Quiero mencionar exactamente que ser tentado no es exactamente condenable, ni es tampoco sinónimo de pecar, ¿verdad? Yo quiero que eso nos quede muy claro. Yo sé que podemos sentirnos sucios o avergonzados al experimentar una tentación. Eso sí es cierto, porque el diablo comienza a decir, y tú que eres tan cristiano y que te la juegas ahí, ¿verdad? De santo y de esto, ¿y cómo pudiste pensar esto? ¿Y cómo pudiste sentir esto? ¿Y cómo es posible, verdad? Que Satanás va a intentar de muchas maneras humillarnos, pero tenemos que entender también que el ser tentado en la Biblia se nos enseña que no es sinónimo de pecado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado, dice la palabra, pero sin pecado. O sea que la tentación en sí mismo es solamente la puerta de atracción al pecado. Es, por decir así, el anzuelo que el diablo tira, ¿verdad? Para hacernos como pececitos, ¿verdad? Picar ahí y pescarnos, ¿verdad? Pero es solamente el anzuelo que él manda para tratar de atraernos hacia la destrucción. Así que podemos hablar con Dios de las tentaciones. Inclusive Jesús, en el momento de que estaba en el Getsemaní, les exhorta a los discípulos que estaban con él diciéndole, bueno, es tiempo de que oren y velen para que no entren en tentación. Y de hecho que todos entramos en tentación y necesitamos estar cubiertos por la comunión directa con Dios, por la oración, por la fortaleza del Espíritu Santo. Bueno, pensando en lo mismo, que es lo que debe hacer inmediatamente un cristiano que tiene que lidiar con esto, en el mismo punto seguimos hablando de la oración como algo vital para también hablar de sus pecados. De hecho, no podemos ocultar nuestros pecados. Ya cuando hablamos de pecado, amados, estamos hablando también de lo que pensamos. Estamos hablando de actos también que han podido suceder ya, acciones que se han podido dar también. Jesús marcó la cancha de que el pecado nace en el pensamiento y que fácilmente se consuma en lo físico, pero ya el pecado cuando comienza a seducirnos y a engañarnos está atrincherado en nuestras fortalezas mentales, como una fortaleza mental. Entonces, hablar con Dios de nuestros pecados es liberador, es importante para nuestra salud emocional, para nuestra salud espiritual. Es importante tener esa confianza de acercarnos al Señor, ¿verdad? Y hablar de nuestros pecados, ¿verdad? Todos conocemos este famoso versículo de Primera de Juan 1:9 y lo memorizamos desde pequeños, ¿verdad? Pero es importante el poder que hay en la liberación que se manifiesta en la confesión genuina de nuestros pecados para con Dios. Por eso nos promete, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que la obra de Dios no solamente es el deseo de que solamente seamos sinceros y Él perdonar los pecados, sino que Él ofrece no solamente el perdón, sino al mismo tiempo la obra de santificación, la obra de limpieza. Ajá, de eso se trata. Ok, hago por ejemplo un pequeño comentario. Si analizamos esto, imagínense que tengo dos hijos en la casa. Bueno, yo tengo dos varones, ya están un poquito grandecitos, pero imagínate que tienes niños en la casa y que te vas un momento y los dejas ahí en casa y ellos, ¿verdad? Te ensucian de barro el piso, los sillones y bueno, aquella casa queda prácticamente, ¿verdad? Patas arriba, como dicen en Costa Rica. Qué terrible. Y de repente llegas, claro, y los chicos se asustan porque saben que eso requiere un castigo, ¿no? Usted les dijo, bueno, me cuidan la casa, nada de hacer loco, ¿verdad? Es lo que uno dice. Y lo primero que hicieron fue hacer, la verdad, un asco, ¿verdad? Toda sucia. Entonces, ellos entienden que se han ganado por sus prácticas aquí en la casa un castigo. Ahora ellos lloran y no sé si por el miedo al castigo, pero pensemos que genuinamente lloran, se arrepienten, piden perdón y bueno, nosotros como papás los perdonamos, ¿verdad?
Pero ahora sigue la segunda parte, que con el perdón no solamente es, ok, ya te perdono y todo está bien, sino que ahora viene la parte de limpieza. Vamos a limpiar esto. Vamos a dejar esto como en un principio, ¿verdad? Como debe de haber estado siempre. Esa es la obra de Dios. Dios no solamente nos perdona y reconoce lo que está mal en nosotros, sino que al mismo tiempo dice, bueno, vamos a comenzar una obra de limpieza, de transformación, para dejar esto como tiene que quedar, como debe de estar siempre. Así que creo que es importante esta verdad. Muy bien, hasta ahí estamos claros, amados. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a entonces a analizar lo siguiente. Es importante, en medio de estas situaciones, que aprendamos a pensar correctamente con respecto a nuestros sentimientos, porque hay una gran lucha en los sentimientos, en la gente. Ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Comenzamos a sentir pensamientos que están en oposición a nuestra fe, a nuestras creencias, y comenzamos en un conflicto. Lo primero que tenemos que entender es que todos los seres humanos corremos el riesgo de ser personas emocionales. En muchas circunstancias podemos actuar con amabilidad, luego con enojo, luego medios, como decía por ahí un amigo a mí, por aquí medio camotes, o sea que eso significa que son cambiantes, y de repente somos personas emocionales y no es pecado ser una persona emocional, pero el problema es que mucha gente no tiene estabilidad en su vida emocional y eso afecta su condición espiritual, obviamente, y afecta también sus relaciones con los demás. Pero cuando pensamos en la necesidad de enfocarnos en nuestros sentimientos y entender correctamente cómo lidiar con ellos, hay que entender en primer lugar que lo que experimentamos o los sentimientos que tenemos no precisamente nos descalifican delante de Dios. O sea que por el hecho de experimentar un sentimiento X, no significa que ya de alguna manera Dios nos rechaza y Dios nos va a cortar toda comunicación con Él o relación con Él. No, nuestros sentimientos no nos descalifican delante de Dios de ninguna manera. También muchas veces tenemos que entender que se experimenta una doble vergüenza. Primero, la vergüenza que experimenta la persona de reconocer, en primer lugar, que siente alguna atracción, que entiende que es indebida, que entiende que es pecaminosa, y obviamente, pues ya para sí mismo es una gran vergüenza en su corazón, siente una lucha, un señalamiento, quizás de su conciencia, de muchos aspectos, pero luego también tener que abrirse a alguien y poder comentarlo o buscar una ayuda oportuna también es para él un acto vergonzoso para esa persona. Entonces muchas personas experimentan una vergüenza doble que tiene bastantes repercusiones. Entonces, bueno, yo creo que la lucha es muy grande, que aún los sentimientos también nos juegan trampas, ¿verdad? Pero no podemos definir nuestra vida solamente por lo que sentimos. Todos estamos de acuerdo que muchas personas realmente toman decisiones importantes en su vida por lo que sienten. ¿Cuántas veces escuchamos personas en la iglesia que dicen, es que tengo este sentir, es que siento, ¿verdad? Tal cosa. O inclusive lo tildamos de parte de Dios, tengo este sentir de parte de Dios. Y no está mal a veces el sentir, pero todo sentimiento tiene que ser eh, eh, de alguna forma expuesto a la verdad de Dios, ¿verdad? Pero sí lidiamos en el silencio, cuando la persona se descalifica, piensa que ya no tiene perdón, que ya no tiene opción, que ya prácticamente es un hipócrita, tantas cosas, pero luchan con lo que sienten interiormente, con su propia apreciación de su vida personal y luego exponerse para ayuda, para buscar ayuda significa una doble vergüenza para ellos. Pero tenemos esperanza porque la palabra nos promete en 1 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, hermanos, hay momentos en que yo me he sentido bien enojado o a veces he pecado, ¿verdad? Porque digo cosas que en el enojo o envuelto en la ira ofenden. Eso no significa que yo sea una mala persona o que yo represente que sea un cristiano hipócrita o falso, y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces nuestras emociones y sentimientos, ¿verdad? Afloran, nos empujan hacia algunas cosas, pero eso no nos debe de descalificar ni tampoco debería de ser lo que nos define. Muy bien, pedimos entonces el siguiente consejo. Piense correctamente con respecto a sus sentimientos. O sea, empecemos analizando, son sentimientos. Y los sentimientos de repente hoy pueden estar y mañana pueden
desaparecer o pueden variar. Los sentimientos son inconstantes, ¿verdad? No son dignos de confianza. También no son buenos consejeros. Es importante que no tomemos decisiones basadas en nuestros sentimientos, porque nos pueden llevar a la derrota, al fracaso, ¿verdad? Y cuando uno está emocionalmente en una condición de inestabilidad, de confusión, lo ideal es pedir consejo, lo primero, y no tomar decisiones, ¿verdad? De manera sola. Es importante buscar el consejo cuando estamos en un sub y baja emocional, en una lucha emocional o en confusión con respecto a nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, entendemos que no nos definen, nuestros sentimientos no nos definen de ninguna manera, porque como son fluctuantes, sería un error definirnos a través de ellos, en un espejo, ¿verdad? Como es las emociones. Y tenemos que pensar en este ámbito, por ejemplo, en la sexualidad. Um, Hoy se cree que mi sexualidad es sinónimo de mi identidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el problema que vemos hoy de la ideología de género, hay una apreciación falsa de la sexualidad y la gente entonces comienza a identificarse o comienza a sembrar o establecer su identidad en base a su apreciación, en base a lo que considera, ¿verdad?, que es su expresión de la sexualidad. Y muchos confunden que su sexualidad con su identidad, ¿verdad? Entonces de repente una persona dice, bueno, si yo estoy experimentando esta sensación con respecto al mismo sexo, quiere decir que yo tengo que salir del closet. Significa seguramente que yo soy homosexual, pero y que no lo sabía, ¿verdad? Y que todas estas cosas que pueden suceder, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque yo creo que de alguna manera todos en algún aspecto hemos lidiado con alguna sensación o con algún pensamiento que ha venido honestamente con respecto al mismo sexo. Eso no significa que usted tenga inclinaciones homosexuales. Por ejemplo, usted habla esto con un psicólogo y el psicólogo te va a decir, no, 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 mire, usted tiene algo reprimido, usted es eso dentro de usted, pero usted no ha salido del closet, usted no ha podido ser libre, libre. Usted tiene que prestar atención a sus sentimientos, inclinaciones, porque eso es lo que está dentro de usted, lo que usted ha suprimido de alguna manera. Pero nuestra sexualidad, hermanos, no es sinónimo de nuestra identidad. Porque entonces aquí está el error y en lo que estamos luchando contra los ideólogos de género. Estamos luchando hoy porque ellos están tomando la batuta en las leyes y en muchas áreas donde están implementando este engaño de que si usted experimenta una sensación o una atracción, aunque sea momentánea en ese momento, por ejemplo, en los niños que todavía no tienen definido, ¿verdad? Este ámbito de atracción en su mente, por ejemplo, podemos confundir admiración en algunos casos, ¿verdad? Más en la infancia, con sexualidad. ¿Quién no ha admirado a una persona del mismo sexo por su físico o por su buena apariencia o por sus dotes o capacidades, ¿verdad? De algún tipo. Y eso no significa que nos sintamos atraídos sexualmente. Pero, por ejemplo, tuve el caso acá en el pueblo donde estoy de una niña que, por ejemplo, estaba entrando al materno y pues la niña en ese momento les hablan acerca de este programa que había del MEP hace unos años, acá del Ministerio de Educación Pública, donde estaban implementando ideología de género, ¿verdad? A diestra y siniestra. Y una de las cosas que pedían era enseñarles a los niños a experimentar su sexualidad. Oigan, hasta motivándolos a masturbarse y otras cosas. Y bueno, comencé a investigar un poco acerca de lo que estaba pasando acá en el MEP y en ese caso, pues me expresé, hablé con la directora, por ejemplo, de la escuela, donde yo era parte del equipo, ¿verdad?, de la Junta, el presidente de la Junta, y comencé a extender algunos aspectos importantes. Y en el momento sucede que una niña con lo que estaban hablando ahí dice, mamá, yo creo que yo soy lesbiana, una niña de 6 años. Creo que yo soy lesbiana. Entonces la mamá se asustó y le dijo, di, pero ¿por qué dices eso? Porque vieras que a mí me gusta fulana, mi amiguita, y andamos de la mano y todo. Entonces, según lo que la niña lo leía, dice niña, la maestra, según lo que la maestra nos decía, en lo que lee ahí, es que nosotros podemos ser eso adentro y no saber. Y yo creo que yo soy lesbiana. Claro, la mamá se asustó y trataba de decirle, no, mi amor, eso no significa que usted sea lesbiana. Usted quiere mucho a su compañerita y se dan la mano. Entonces, todos estos gestos,
¿verdad? Y la niña pues decía que la amiga era muy linda, obviamente, la admiraba mucho. No sabemos qué clase de autoestima tenía la pequeña, pero la amiga era quizás físicamente muy dotada, muy bonita y tal vez era la sensación de los chiquillos y la niña la admiraba, pero llegó a sentirse confundida y a pensar que entonces su identidad estaba basada en lo que estaba sintiendo, en su sexualidad en ese momento que estaba en esta lucha. Y hermanos, esto es lo que intenta la ideología de género, es engañar, es hacer que los niños tengan potestad en una edad como esta temprana, sin madurez, de decir de repente por encima de la patria potestad de sus padres y del el ente de salud, es decir, bueno, yo quiero cambiarme de sexo porque yo creo que yo me identifico de esta manera. Entonces, es un error centrarnos en esta situación. Pensar que la sexualidad o la forma en que se viva o se sienta es sinónimo de la identidad, ¿verdad? O lo único al menos que defina nuestra identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otra clase de pecados alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pienso que yo soy una persona que miente fácilmente, que tengo ese problema, ese pecado, entonces yo debería de ser prácticamente un mentiroso. Y yo debería ser, por ejemplo, en todo aspecto debería de ser definido por mis acciones. Obviamente nos damos cuenta de que terminamos generalmente eh, actuando de la forma en que comenzamos a aceptar las cosas en el corazón. Pero, amados, ¿qué pasaría con los demás pecados? Hay mucha clase de pecados diversos en nuestra vida que podrían entonces definirnos y aparte de todo esto, pues destruir nuestra propia identidad como hijos amados en Dios también. Pero recordemos que lo que fuimos antes no debería de perturbar lo que somos ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque hay una promesa de una obra, hay una promesa de una transformación en nuestras vidas. Y Primera de Corintios 6:11 dice, y eso eran algunos de ustedes. Inclusive, Pablo no teme decir que muchos que han llegado a Cristo venían con problemas sexuales, venían con situaciones de esta índole, y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo, aceptando su señorío, nuestra fe en Él, y por la obra del Espíritu de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Así que esto es importante como cimiento de que podemos darnos cuenta de que tenemos que aprender a pensar correctamente en nuestros sentimientos. Recordemos también que algunas tentaciones pueden permanecer incluso cuando usted viene al Señor y todo, no es que ya usted deja de tener malos pensamientos, ¿verdad? A veces usamos mal el versículo de que es una nueva criatura, porque llegamos a pensar que entonces yo ya prácticamente no tengo lucha ni debilidades del pasado. Pero algunas tentaciones aún llegando al Señor pueden permanecer, pueden lidiar todavía, pueden quedar allí, pero en Dios nuestra identidad cambia, no estamos atados a esta clase de confusión. Y es importante que lo entendamos. Ok, hablando de lo mismo, de pensar correctamente, volvemos a enfatizar la lucha con los sentimientos. Es importante cuando la persona no tiene claridad y cuando la persona se siente ya que se está hundiendo, que no tiene dónde poder expresar ni qué creer, ya no sabe ni qué pensar de sí misma, de sus luchas privadas. El primer consejo es enseñarle a las personas o abrir puertas de confianza para que la gente busque apoyo, ¿verdad? Para que no se hunda solita, para que no se encierre en una cárcel de condenación y de culpa, ¿verdad? Busque apoyo de otros, es lo que tenemos que primero abrir puertas para que ellos lo puedan hacer y enseñarles a la gente o brindarles la oportunidad de poder abrirse, no tengan temor de que vayan a sentir que decepcionan al pastor al contarle esto, que decepcionan a su amigo, a su mamá, a su hermano, ¿verdad? De hecho, no es decepción nunca ser sinceros y compartir nuestras luchas, mostrarnos vulnerables. El problema es que tenemos en el cristianismo un falso concepto hoy donde todos son superhombres y supermujeres, donde los líderes espirituales parece que son, ¿verdad?, irreprochables en todo y prácticamente que no lidian con las mismas batallas que la iglesia, pero lo entendemos como hombres y mujeres de Dios, que todos lidiamos con grandes batallas. Entonces es importante que podamos analizar, hermanos, con respecto a los sentimientos, abrir espacio para que la gente pueda acercarse con confianza. Es la primera puerta de salvación para ellos. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas, por ejemplo, tienen miedo
de que si confiesan esto, el concepto que tú tienes como líder o cristiano con ellos va a cambiar, va a afectarles y ellos no quieren sentirse expuestos ni decepcionar a otros, entonces guardan la lucha que contienen, ¿verdad? Y de repente usted comienza a sentir y a ver actitudes afeminadas o comportamientos extraños en la persona y mucha gente por temor a no avergonzar a la gente no se acerca a ellos para hablar del asunto. Yo creo que como creyentes y como líderes no tenemos que tener temor, tenemos que aprender a ganarnos la confianza de las personas y segundo, poder estar cerca de ellos a tal punto de que puedan sentirse a salvo con nosotros, de decirles, cualquiera que sea la lucha que tengan, de poder acercarnos y decirles, bueno, estamos aquí porque hemos discernido esto y esto de usted, queremos apoyarle, queremos ayudarle. En una ocasión yo me le acerqué a una persona que estaba llegando a la iglesia, ¿verdad? Y que comencé a ver en ella estas acciones amaneradas, ¿verdad? Era un joven, pero a verle estas inclinaciones, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma inclusive en la que caminaba, y comencé a acercármele poco a poco para lograr que él abriera su corazón y hacerle ver que estaba identificando algo en su vida. Y de verdad fue una bendición porque lo primero que le reafirmé fue lo siguiente, le dije, nada de lo que hablemos, nada de lo que tú quieras contarme, nada de lo que yo te estoy diciendo o señalando, va a afectar la forma en que yo te miro. Va a cambiar mi imagen de ti. Va a cambiar, ¿verdad? O sea, le dije, tu reputación está a salvo, tranquilo, no te preocupes. Y yo creo que esto es lo más importante que podemos hacer al inicio. Y recordar que todos somos débiles en alguna área, de alguna manera. Ocupamos la compasión de Cristo definitivamente para eso. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo en Gálatas 6:2? ¿Quién nos puede ayudar a leer este versículo aquí? ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo? Amén. Dice, ah, Adelante. dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Gracias, amada. Muchísimas gracias. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, no menos. Y alguna pregunta aquí interesante rápidamente que queremos hacer es, ¿puede Dios alinear nuestros deseos sexuales? ¿Por qué menciono alinear? Porque generalmente nuestra vida está hecha con un diseño perfecto. Luego en otra lección lo vamos a analizar más a fondo. Pero me refiero a que Dios ha hecho un diseño perfecto para nuestra vida y eso lo entendemos como creyentes y que todo aquello que se desajusta de ese diseño perfecto, original, puede causarnos complicaciones, puede llevarnos a una vida de engaño, a prácticas erradas, etcétera. Entonces la pregunta que querían centrar ahí es, ¿puede Dios alinear nuestros deseos sexuales? O entendemos la respuesta es afirmativa, ¿verdad que sí? Por eso, porque el plan de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, en un varón perfecto, una mujer perfecta a la imagen de Dios. Y obviamente la imagen de Dios para el hombre y la mujer es la misma, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis 1:26 y 27 que nos creó a su imagen y semejanza, a hombre y mujer, varón y hembra los creó. O sea, usted y yo estamos conformados a una perfección no humana, sino divina, a la perfección de Dios, de su Hijo amado. Y Dios quiere llevarnos a la plenitud de esa perfección. Aquí en la tierra, sí, claro que sí. Él está llevándonos y trabajando desde ahora en esto. Entonces, nos preguntamos, ¿en esta vida hay alguna oportunidad de cambio, de esperanza? Y nuestra respuesta es la siguiente. Mire, Dios puede hacerlo, pero vamos a aclarar algo aquí. Pero no se establece un mismo patrón al momento de un cambio completo de orientación sexual. ¿A qué nos referimos con esto, mis amados? A que la forma en que Dios trabaja o en la que la persona va logrando salir adelante no es un patrón a seguir en todos los casos. Por ejemplo, acá eh, ponemos el ejemplo de la drogadicción. Usted ha visto que las personas que vienen al Señor con esta batalla, algunos hemos visto por el poder de Dios son transformados de la noche a la mañana. Yo inclusive con respecto a tiempos pasados miraba milagros de ese tipo. Inclusive una vez vino una persona, gente borracha que entraba al templo y apenas pasaban literalmente la puerta del templo, hermanos, entraban en sobriedad. O sea, se les iba la borrachera. Ellos se admiraban y se entregaban a Cristo. Vivimos esa experiencia mucho tiempo y yo creo que Dios puede obrar así. Pero en otros casos las personas vienen y se arrepienten y vuelven a caer
y están en un proceso, ¿verdad? Donde se levantan, donde caen. A veces hay que ser un poco más fuertes en cuanto a su ayuda, hay que llevarlos y prácticamente, ¿verdad? Llevarlos a lugares de reclusión donde pueden ser tratados. Independientemente de la lucha y del avance, lo que queremos dar a entender es que no podemos hacer de esto un patrón en el momento de un cambio completo de orientación sexual. O sea, esto puede ser para algunos más rápido que para otros y un proceso para otros más fuerte que para algunos. Pero la forma en que Dios obra es diferente, pero de hecho abrimos la puerta de que Dios sí puede traer un cambio completo de orientación. Amén. ¿Todo lo creemos como creyentes? Muy bien, y aquí están las dos realidades rápidas con las que establecemos esto. Ahí pueden ver ustedes el versículo que les mencioné anteriormente, 2 Corintios 5:17. ¿Verdad? Dos realidades, hermanos, que debemos estar muy claros. En primer lugar, que al llegar a Cristo, al Señor, la Biblia dice que somos nueva creación. O sea que Dios tiene el poder, de hecho, para cambiar lo viejo, lo defectuoso, lo pecaminoso y establecer lo nuevo, que es su naturaleza, su presencia en nosotros, ¿verdad? Su plenitud en nosotros. Así que hay esperanza en cualquier lucha, como hay esperanza. ¿Por qué? Porque ya el Señor comenzó un proceso, una nueva creación en nuestra vida, ¿verdad? Hay una gran promesa y hay que echar mano de ella y darle esperanza a estas personas. Y la segunda realidad, después de entender que somos al instante una nueva creación, al ser nueva creación significa que nuestra naturaleza también está abierta a algo mayor, a una nueva transformación. El segundo punto es que entendemos también que a pesar de que ya tenemos todo en Cristo y todo lo que ocupamos para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, nos ha sido dado por su divino poder ya, también entendemos que la plenitud de la salvación todavía no está en totalidad en nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra en Romanos 8:22-23, la creación todavía está gimiendo, todavía sufre dolores de parto, todavía siente la necesidad, ¿verdad? De que venga la restauración total, que sea liberada del pecado, que sea liberada de la muerte, ¿verdad? De la enfermedad, de todo esto. Y definitivamente nosotros tenemos las primicias del Espíritu, dice la palabra, y también gemimos interiormente cuando tenemos la esperanza y aguardamos con fe nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Dios sigue trabajando en nuestros cuerpos, Dios sigue trabajando en nuestros corazones, Dios sigue trabajando en nuestras emociones. Amén. Y finalmente, un consejo que damos por este tipo de situaciones es que las personas que están lidiando con problemas de homosexualismo y atracción al mismo sexo, hay tres posibilidades, ¿verdad? Eh, Generalmente estas personas, a los que yo conozco, se mantienen al margen de relaciones. Cuando ellos quieren ser tratados y un cambio, ellos mejor se mantienen solteros, se mantienen distantes a relaciones para definir su situación. Es lo más común y lo que debería ser lo más correcto. Pero analizamos tres posibilidades que se pueden dar, ¿verdad? Al estar así, al darse ese tiempo para ser tratados en medio de todas esas luchas, la primera posibilidad es que pueda haber un cambio de sentimientos en ellos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en muchas situaciones, ¿verdad? O puede experimentar, en segundo aspecto, algún tipo de cambio, alguna luz en su corazón que le dice, bueno, estás dando pasos, estás logrando salir adelante. O también, hermanos, sin ser negativos, pero hay que ser realistas, puede haber poco o nada de cambio. Eso también sucede, ¿verdad? Ahí hay muchos factores que profundizar, pero bueno, no por el tiempo, no tenemos el chance ahorita. Pero sí, como dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 19:12, pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así, los hombres, hablando de estos que se dedicaban prácticamente a quedarse solteros sin poder hacer familia, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, hermano, yo no era llamado a la soltería. Yo no sé usted, pero bueno, y la mayoría son casados aquí, yo creo que yo no era de esos. Yo no podía aceptar dijo un hermano, esa cruz un día. Pero no es una cruz. Lo que me refiero es que a todos Dios nos llama en diferentes estados. Pero dice el que pueda aceptar esto, que lo acepte. No es una deshonra, no es estar por debajo tampoco del promedio, pero muchas veces estas personas terminan aceptando un llamado a la soltería, ¿verdad?
después de haber experimentado luchas de este índole. Ok, hablemos rápido de la soltería, es saludable. Pablo en la Biblia lo trata como un don, es un regalo de Dios, así como el matrimonio es un regalo de Dios, la soltería también. Yo quiero que entendamos que la soltería no es tampoco un castigo de Dios. Hay gente que dice, ay, me dejó el vuelo, el bus, me dejó el tren, lo que sea, me siento, ¿verdad? Como que Dios se olvidó de mí. No, no es un castigo de parte de Dios. La soltería es un don. Y también Pablo nos enseña en Corintios, 1 Corintios 7, versículo 7, que él en su condición personal, en su opinión, preferiría que todos fueran como él. En ese caso, yo no sé si Pablo era soltero, todavía nunca lo he podido definir, si alguno de ustedes lo sabe me ayuda, pero yo no sé si Pablo era realmente soltero o si, pero pienso que sí, por lo que veo ahí, pero Pablo dice, no obstante, yo preferiría que todos fueran como yo, que no tengan una suegra que los llame o que los regañe. No, no, no estoy vacilando, pero no obstante, ¿verdad? Cada uno tiene de Dios su propio don, ¿ve? Así que este posee uno, aquel tiene otro. Así que Pablo nos habla de la soltería como un regalo de Dios también. ¿Por qué? Porque el que está soltero también puede consagrarse a la causa de Dios. Y la Biblia no habla de ninguna manera negativa acerca de este don de la soltería. Más bien también la honra y la da como una posibilidad. Y también es importante, como les menciono, que Pablo dice que en este versículo, que la soltería es una oportunidad para alejarse de distracciones, de cargas, de preocupaciones del mundo, de las cargas que la relación puede, que una relación matrimonial o de familia puede generar. Y también pues vivir sin ningún tipo de restricciones, sino que pueden vivir dedicados plenamente y consagrados al Señor en cuerpo, alma y espíritu y servirle a la causa del reino, ¿verdad? Con menos impedimentos. Así que ahí está el versículo que sostiene eso, mis amados. Ya el tiempo se me agota, entonces, eh, finalmente, cuando hablamos de la atracción hacia el mismo sexo y estas luchas que el creyente, hablamos del creyente, ¿verdad? Experimenta como hijo de Dios, tenemos que entender también dos cosas importantes que se dan. En primero, hermanos, las personas que pueden contemplar la soltería como una oportunidad para ser tratados y poder también ordenar sus vidas y lidiar en esto, hermanos, o como un don de Dios, muchas veces encuentran que dentro de la iglesia hay mucha soledad. ¿Por qué? Porque los casados hacen actividades en la iglesia de matrimonios y todo lo demás y comparten, tienen amistad, pero los que están solitos muchas veces como que nadie los invita, ni en Navidad, ni a comer, ni nada. No hay muchas actividades para ellos en la iglesia a veces, ¿verdad? Porque todo se enfoca en el matrimonio y a veces caemos en el error de predicar que el matrimonio es el estado perfecto, ¿verdad? Y también, hermanos, ellos luchan con la tentación sexual. Luchan con tentaciones como todos lo hacemos en la vida normalmente, pero no tienen la habilidad o con quién abrirse para hablar del asunto. Entonces, cuando las luchas internas de un cristiano en este ámbito lo pueden empujar a la soledad, a la tentación sexual, tenemos que estar discerniendo la necesidad que ellos tienen. Entonces, mis amados, es lo que el Señor nos pide. Muy bien. Tal vez alguien se pregunta, ¿Dios no me ama? Una vez alguien me dijo a mí, Dios no me ama, porque yo quisiera estar libre de estos problemas, de estos pensamientos, de estas situaciones. ¿Por qué no puedo ser una persona normal? Me dijo una vez a alguien, ¿por qué no puedo ser una persona normal? Yo dije, tú eres una persona normal, lo que pasa es que estás lidiando en una crisis específica de tu identidad, de tu situación, pero la Biblia dice claramente que Dios nos ama a todos de tal forma que Él dispone todas las cosas que pueden estar pasando en nuestra vida para cumplir su propósito, para con el deseo de transformarnos a la imagen de su Hijo. Cuando hablamos de transformación es que tiene que haber algo de lo que somos transformados, de un pasado a algo mejor. Y la transformación tiene poder cuando se evidencian los cambios, ¿verdad? Eso nos enseña la palabra en Romanos 8. Y también 2 Corintios 12 es cuando Pablo nos habla también de que verdaderamente él, en medio de todo lo que recibió en su vida personal y todo, fue atormentado por ¿verdad? Enviado del Pichuicas, dijo un niño por aquí. Y resulta que entonces Pablo entiende que el Señor le da una gran promesa y le dice, mi gracia estará contigo disponible siempre y va a ser suficiente. Encuentra en ella todo lo que ocupas. Encuentra en ella el poder que te va a perfeccionar en tu debilidad. En mi gracia, yo te doy plenitud, ¿verdad? Yo te demuestro mi poder.
Y Pablo entonces dice, ve, con todo gusto, entonces, Señor, me voy a más bien a fortalecer, a hacer alarde de mis debilidades, para que se manifieste en esa debilidad mía el poder de Cristo. Ellos tienen esperanza. Los que están en medio de esta lucha tienen esperanza y también tienen el poder de Cristo en su debilidad. Y tenemos que hacerles ver eso, hermanos. Tenemos que ayudarlos a creer, a levantar su fe, porque de repente ellos piensan que han perdido la fe por lo que están viviendo y que ya ellos no saben ni qué creer. Y ellos sienten inclusive que Dios se olvidó de ellos o que Dios prácticamente los ha rechazado, porque ellos se sienten como la parte fea de la historia, como el patito feo, como aquello que es incomprensible, incomprendido, ¿verdad? ¿Podría caber esto dentro del plan de Dios, hermanos? ¿Podría caber esta lucha dentro del plan de Dios? Uno pensaría, si Dios nos ama, debería de evitarnos estas luchas. Pero mis amados, hay muchos factores en el mundo espiritual, como en el ámbito emocional, que nos pueden arrastrar a una lucha como esas, ¿verdad? Y yo creo que somos conscientes de eso, ¿verdad? En el ámbito espiritual, como en el ámbito emocional, hay muchos aspectos que el enemigo utilizará para llevar a una persona a esta clase de batalla en este campo, en la vida sexual. Pero lo que hemos mencionado en los versículos pasados es una forma de enseñarle a la gente que hay esperanza, que el cristiano puede ganar, ¿verdad? En esta lucha contra la atracción del mismo sexo. Porque realmente, hermanos, aunque la tentación no va a desaparecer fácilmente, quizás él tiene el poder para, como decía Pablo, de enfrentar cada lucha con la sabiduría y con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Y tenemos que entender, mis amados, que lidiar con sentimientos homosexuales es ya por sí mismo una lucha interna en el corazón de la gente, ¿verdad? Y yo creo que como muchos atestiguan, cuando alguien ha pasado por ahí, su corazón se vuelve más compasivo a esta clase de necesidad, a esta clase de personas, ¿verdad? Otros han dado testimonio de que a través de eso Dios les dio un ministerio para tratar con esta clase de personas, que la iglesia generalmente, ¿verdad?, carece de este equipo de ministerial en esas áreas. Y es una bendición, ¿verdad? Cuando han tenido la oportunidad de compartir su fe con gente de la comunidad gay, porque les conocían antes en su forma de vivir y ahora pueden ver el cambio que Dios ha hecho. Es una oportunidad de ministerio para muchas personas. Y si podemos ayudarlos en este camino, en esta lucha, ¿verdad? Podemos ver la gloria de Dios para abrir puertas para muchos más.